Ayer vimos esta manifestación jaleando a la Guardia Civil que viene para Cataluña. Les estaban gritando a por ellos. Puestos a ironizar, les diría que con esa actitud tan simpática me temo que no van a convencer a muchos catalanes de las bondades de continuar como estamos. Si me pongo un poco más serio, les diré que no sé si se dan cuenta de que cuando gritan a por ellos, ustedes mismos están diciendo que hay un ellos, que no son ustedes, que no son como ustedes, que hay un ellos y un nosotros. Y no deja de ser curioso que los que proclaman que todos somos libres e iguales consideren que no, que iguales no, que hay un ellos, a los que se puede tratar como una molestia, como ciudadanos de segunda, como extranjeros. Y finalmente, en todos los años en los que sufrimos los asesinatos de ETA, no vi jamás una manifestación tan airada como esta gritando a por ellos. ¿De dónde sale esa agresividad contra los catalanes cuya única arma es una papeleta de voto? A Cataluña ustedes la conocen bien, porque aquí han vivido y viven miles de andaluces que han encontrado aquí su futuro en paz. ¿Se dan cuenta de que miles y miles de hijos y nietos de andaluces quieren votar el domingo y son parte de esos a por ellos que ustedes cantan? Mírenlos, ahí los tienes, estas personas que respiran, aman y sienten como ustedes, esas familias que salen a la calle a manifestarse con alegría y en paz, sin preguntarse qué apellido tienen y de dónde vinieron sus familias. Son lo que van a encontrar en la calle los guardias civiles que ustedes despedían triunfalmente como si les estuviesen mandando a una misión peligrosísima. ¿En pleno siglo XXI a por ellos? ¿Porque quieren ser consultados sobre su futuro, como pasó en Escocia o en el Quebec, a por ellos? Estoy seguro que hay mucha gente en España que no comparte esa agresividad, gente que comparte que un Estado no puede acabar siendo, contra su propia gente, una porra donde pone a por ellos. Que tengan un buen día. CaixaBank ha patrocinat aquest programa.